Nunca pensé que el día más oscuro de mi vida llegaría justo después de perderlo todo. Cuando el oficial de migración cerró la puerta detrás de mí en la frontera, con un empujón que me hizo tambalear, sentí que el mundo se me venía abajo. Yo había vivido en Estados Unidos por más de 15 años, trabajando en la construcción, partiendo la espalda bajo el sol, soñando con un futuro mejor para mis hijos. No era rico, pero había logrado darles comodidades que yo jamás imaginé tener en mi niñez. Ahora, de un momento a otro, estaba en México, sin dinero, sin rumbo, y con una sola idea martillándome en la cabeza: volver con mi familia. La deportación fue un golpe que todavía me cuesta asimilar. Todo sucedió demasiado rápido. Una detención en un retén, una revisión de papeles, una orden que parecía ya escrita antes de que yo pudiera siquiera defenderme. Ni siquiera me dejaron despedirme bien de mi hija, de mi hijo pequeño, ni de mi esposa. Y aunque me dolía dejarla a ella, lo que más me destrozaba era pensar en mi hija de 14 años. Ella era mi luz, la que siempre me esperaba despierta cuando regresaba cansado del trabajo, con un plato de comida caliente y 1000 preguntas sobre mi día. Me decía que algún día quería estudiar medicina, que quería ayudar a la gente como yo ayudaba a mi familia. Su sonrisa era lo que me mantenía de pie, aun en los peores momentos. Pero el verdadero infierno comenzó después. Pasé semanas intentando estabilizarme en México. Dormía en la casa de un primo lejano mientras buscaba cómo comunicarme mejor con mis hijos. Llamaba a diario, pero las conversaciones eran cada vez más frías. Notaba algo raro en la voz de mi hija. Ya no era aquella niña alegre que corría a contarme todo. Sus respuestas eran cortas, evasivas, y a veces simplemente colgaba diciendo que tenía que hacer tarea. Una noche, desesperado, llamé a mi esposa y le pregunté directamente qué estaba pasando. Ella dudó unos segundos, y luego me dijo: son cosas de la adolescencia, ya sabes. Está creciendo. Es normal que esté rara. Pero yo la conocía demasiado bien. No era eso. Había algo más. Los días pasaron, y una llamada de mi vecina de allá, una señora que siempre había sido como una segunda madre para mis hijos, me dejó helado. Mira, no sé si deba decirte esto, me dijo con voz temblorosa, pero yo creo que necesitas regresar como sea. Tu hija está cambiando mucho. La he visto con ropa ancha, callada, evitando a todos. No quiero meterte miedo, pero parece que está escondiendo algo. Sentí un nudo en la garganta. No dormí esa noche. Mi cabeza iba y venía con 1000 teorías. ¿Y si estaba en malas compañías? ¿Y si alguien la estaba lastimando? Yo estaba a miles de kilómetros, impotente, con las manos atadas. Hasta que un día, recibí la llamada que partió mi vida en dos. Era mi hija. Su voz temblaba. Papá. Pausó, como si no pudiera continuar. Tengo que decirte algo. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. El aire me faltó. Me quedé en silencio, mientras mi mente se llenaba de imágenes y preguntas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Desde cuándo? Ella comenzó a llorar al otro lado de la línea. Me pedía que no me enojara, que la perdonara. ¿Quién es el papá? Pregunté con la voz quebrada, tratando de no gritar. Hubo un silencio eterno, y entonces escuché la verdad que me arrancó el alma. Es mi tío. Sentí como si me atravesaran con un cuchillo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué dijiste? Le pregunté, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Es mi tío, tu hermano. Me quedé sin aliento. Una mezcla de rabia, dolor y desesperación me quemaba por dentro. Mi propia sangre, mi propio hermano, había destrozado lo más sagrado de mi vida. En ese instante, todos los recuerdos con él pasaron por mi cabeza. Nuestra infancia juntos, las veces que compartimos el pan cuando no teníamos nada, las risas, los consejos. Siempre lo vi como alguien en quien confiar. Alguien que, mientras yo trabajaba lejos, podía ayudar a cuidar de mi familia. Y él había traicionado lo más puro que tenía. Grité, lloré, golpeé la pared hasta lastimarme los puños. No sabía qué hacer. Sentía la necesidad de volar de inmediato a donde estaban ellos, pero la deportación me lo impedía. Estaba atrapado en un país que ya no sentía mío, mientras mi hija cargaba sola con un peso demasiado grande para su edad. Esa noche, apenas pude dormir.
Cerraba los ojos y veía el rostro de mi hija, confundida, asustada, y también el rostro de mi hermano, con una sonrisa hipócrita, como si todo este tiempo hubiera llevado una máscara. La rabia me devoraba. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, discusiones con mi esposa, que, increíblemente, había tratado de ocultarme la verdad, y silencios insoportables con mi hija. Ella lloraba cada vez que hablábamos, y me pedía que no la dejara sola. «Papá, no me odies, por favor», me decía entre sollozos. «Yo nunca podría odiarte, hija», respondía, tragándome las lágrimas. «Pero necesito que me digas todo, absolutamente todo». Y poco a poco, me fue contando cómo mi hermano había aprovechado los momentos en que yo no estaba. Cómo la manipuló, cómo le decía que la quería, que era un secreto entre ellos, que si hablaba nadie le creería. Cada palabra que ella decía era un balazo directo a mi pecho. Yo, que había trabajado como un esclavo para darles una vida digna, había fallado en proteger lo más importante. Mi hija, esa niña que yo había cargado en mis hombros, que me hacía dibujos cuando era pequeña, que me decía que yo era su héroe. Ahora estaba rota, y el culpable era alguien de mi propia sangre. Juraba, entre lágrimas, que no iba a dejar esto impune, que aunque estuviera deportado, aunque me faltara todo, iba a encontrar la manera de protegerla, de hacer justicia, de enfrentar a ese desgraciado. Pero lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Porque, en mi intento de buscar justicia, descubrí que no todos estaban de mi lado, que incluso dentro de mi propia familia había quienes querían callarme, proteger a mi hermano, y hasta culpar a mi hija. Y ahí comenzó la verdadera guerra. Antes, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Cuando colgué aquella llamada, sentí que la tierra me tragaba vivo. No podía respirar bien, no podía pensar. Caminaba de un lado a otro en el pequeño cuarto donde me hospedaba, con la cabeza hecha un torbellino. La imagen de mi hija llorando no se me borraba de la mente. La rabia hacia mi hermano crecía como un incendio sin control. Lo conocía mejor que nadie. Era carismático, sonriente, el tipo que se ganaba fácilmente la confianza de cualquiera. Y justamente por eso me dolía más. Había usado ese carisma para envenenar a mi hija, para abusar de su inocencia. Esa misma noche intenté llamarlo. No contestó. Le mandé mensajes de voz, insultándolo, exigiéndole que me dijera la verdad. Silencio total. Lo siguiente fue llamar a mi madre. Ella vivía en el mismo barrio, siempre pendiente de mis hijos. Le conté todo, con la voz rota, esperando que reaccionara con el mismo dolor que yo. Pero lo que escuché me dejó aún más confundido. Hijo, yo no creo que tu hermano sea capaz de eso. Tú sabes cómo es, siempre ha querido a los niños. Esa frase me destrozó. Precisamente, mamá, le grité. Querer a los niños no significa hacerles esto. Mi hija está embarazada, y es de él. Hubo un silencio incómodo, y luego mi madre susurró. Bueno, a lo mejor la niña está confundida. Ya sabes, a esa edad. Casi se me sale el corazón del pecho. ¿Estás escuchando lo que dices? Troné. Mi hija no está confundida. La confundió él. Fue ahí cuando entendí que el camino que venía iba a ser mucho más duro de lo que imaginaba. No bastaba con el dolor de la traición. Ahora tenía que enfrentarme a mi propia familia. Los días siguientes fueron una pesadilla. Hablaba con mi hija todas las noches, tratando de darle fuerzas, de decirle que yo estaba con ella aunque me sintiera tan lejos. Ella me contaba entre sollozos cómo mi hermano la había manipulado, cómo la hacía sentir culpable, cómo la amenazaba diciéndole que si hablaba, yo me pondría en contra de ella. Mi sangre hervía. Intenté buscar asesoría legal en México para ver si podía denunciar desde aquí, pero me decían que no, que todo debía hacerse en Estados Unidos, donde vivía mi hija. Y yo, deportado, no podía volver. Estaba atrapado. Un día, desesperado, llamé directamente a mi hermano. Esta vez sí contestó. Su voz era tranquila, casi burlona. ¿Qué pasó, hermano? Me dijo, como si nada hubiera pasado. No me digas hermano, desgraciado. Le escupí con rabia. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi hija? A mi hija. Hubo un silencio, y luego una risa seca, como de desprecio. Mira, no sé qué te contó la niña,
Pero esas son cosas que pasan. Además, ella no se quejaba. Sentí que me temblaban las piernas. Cállate. Eres un maldito enfermo. Grité tan fuerte que hasta el vecino golpeó la pared para callarme. Él siguió hablando, con un tono que me heló la sangre. Tú no estás aquí, y yo sí. Así que, quieras o no, yo soy quien la cuida. Y si ella quiso, pues ya está. Era como escuchar a un demonio. La frialdad de su voz me confirmaba que no había arrepentimiento, que en su mente enferma pensaba que tenía derecho a lo que hizo. Le prometí que algún día lo iba a pagar, que aunque tuviera que arriesgar mi vida para regresar, lo enfrentaría cara a cara. Y colgué, con el corazón latiendo como loco. Cuando le conté a mi esposa la conversación, esperaba encontrar apoyo, pero su reacción me dejó helado. Mira, yo tampoco sé qué hacer, me dijo entre lágrimas. No quiero que se arme un escándalo. La familia está dividida. Tu mamá no quiere que esto salga a la luz, y yo no puedo con tanta presión. Escándalo. Le respondí furioso. Estás pensando en el qué dirán en lugar de pensar en nuestra hija. Ella no contestó. Solo lloraba. Y ahí entendí que, de alguna forma, estaba sola en esa guerra. Yo contra todos. Pasaron las semanas, y el embarazo de mi hija comenzó a notarse. Los rumores en el barrio se hicieron fuertes. Algunos la señalaban, otros murmuraban que era promiscua, que seguramente tenía novio y no quería decir quién era. Y lo peor, mi hermano, con su cara de hipócrita, caminaba como si nada, saludando a todos, sonriendo, como si fuera inocente. Era insoportable. Mi hija comenzó a encerrarse en sí misma. Apenas quería hablar. Una noche, entre lágrimas, me dijo: «Papá, a veces pienso que hubiera sido mejor no decirte nada. Ahora todos me miran mal, y mi abuela dice que estoy inventando cosas». Eso me partió el alma. «No, hija», le dije con voz firme. «Nunca pienses eso. Hiciste lo correcto al contarme. Tú no eres culpable de nada. El único culpable es ese desgraciado. Y aunque el mundo entero quiera callarnos, yo voy a hacer que se sepa la verdad». Esa promesa se volvió mi motor. Comencé a mover contactos. Un amigo que vivía en Texas me puso en contacto con un abogado especializado en casos de abuso. Le expliqué mi situación: deportado, sin posibilidad de regresar, pero desesperado porque mi hija estaba en peligro. El abogado me dijo algo que me devolvió una chispa de esperanza. No necesitas estar físicamente allá para iniciar el proceso. Podemos levantar un reporte oficial y obligar a las autoridades a investigar. Pero vas a tener que soportar mucha resistencia, incluso de tu propia familia. Acepté sin pensarlo. Lo siguiente fue convencer a mi hija de que hablara con trabajadores sociales, de que diera su testimonio. Fue durísimo. Ella tenía miedo de que nadie le creyera, miedo de que todo recayera sobre sus hombros. Pero al final aceptó, porque sabía que si callaba, ese monstruo seguiría con su vida como si nada. Mientras todo esto pasaba, mi relación con mi madre y con algunos hermanos se rompió por completo. Ellos defendían al agresor, diciendo que la niña estaba confundida, que yo estaba exagerando, que quería destruir a la familia. «Si insistes en seguir con esto», me dijo mi madre un día por teléfono, con voz dura, «te vas a quedar solo». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Pero en el fondo ya me sentía solo desde el momento en que descubrí la verdad. La situación llegó a tal punto que algunos primos comenzaron a amenazarme por mensaje, diciéndome que dejara de inventar cosas contra mi hermano. Yo los ignoraba, pero cada amenaza me confirmaba que estaba destapando un secreto que muchos preferían ocultar. En medio de todo ese caos, mi hija me confesó algo que me rompió aún más el corazón. «Papá, yo tenía miedo de contártelo, porque él me decía que si hablaba, tú ibas a odiarme, y que a lo mejor hasta me ibas a pegar». Se me salieron las lágrimas. «Hija, escúchame bien», le dije, tratando de sonar firme aunque mi voz temblaba. «Yo jamás podría odiarte. Tú eres mi tesoro, mi razón de vivir. El que debe tener miedo soy yo, de haber confiado en alguien que no lo merecía. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Me entiendes?» Ella asintió en silencio. A partir de ese día, nuestra relación cambió. Aunque la distancia me dolía, sentí que poco a poco ella volvía a confiar en mí, a sentir que no estaba sola. Pero también entendí que la batalla apenas comenzaba.
El abogado me dijo que el caso podía tardar meses, incluso años, y que mi hermano seguramente haría todo lo posible por librarse. Yo sabía que tenía razón. Él era hábil para manipular, para engañar. Lo que yo no sabía es que, antes de llegar a un tribunal, iba a tener que enfrentar una traición aún más dolorosa. Porque alguien muy cercano a mí, alguien en quien aún confiaba, estaba a punto de jugar en mi contra. Y recuerda, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Creí que ya había recibido todos los golpes que la vida podía darme. Me equivoqué. Mientras el abogado avanzaba con el reporte oficial, mientras yo trataba de mantener a mi hija fuerte a la distancia, descubrí que la verdadera traición aún estaba por llegar. Y lo peor, vino de alguien en quien yo todavía confiaba. Esa persona era mi esposa. Yo siempre pensé que ella sería mi aliada, que juntas nuestras voces se harían más fuertes para defender a nuestra hija. Pero poco a poco empecé a notar su silencio, sus evasivas, sus excusas cuando le pedía que acompañara a nuestra niña a las citas con el trabajador social. Al principio pensé que era miedo, que estaba tan abrumada como yo. Pero un día, mi hija me lo confesó todo con un hilo de voz. Papá, mamá no me cree. Dice que mejor olvidemos todo, que no sirve de nada pelear contra el tío. Aquellas palabras fueron un balde de agua helada. ¿Cómo que no te cree? Pregunté, incrédulo. ¿Dice que a lo mejor yo me confundí? ¿O que tal vez? Su voz se quebró, que tal vez yo lo provoqué. Sentí que me arrancaban el corazón. ¿Cómo podía la propia madre pensar así de su hija? Esa misma noche hablé con mi esposa. La confronté. ¿Es verdad lo que me dijo nuestra hija? ¿Que no le crees? Hubo un silencio largo, y al final ella respondió. Yo solo quiero evitar que esto destruya a la familia. Mira lo que está pasando. Tu mamá no te habla, tus hermanos te odian, los vecinos murmuran. ¿Qué vamos a ganar con todo esto? Vamos a ganar justicia para nuestra hija. Grité, con la garganta hecha cenizas. No entiendes. Ella tiene 14 años. 14. ¿Cómo puedes siquiera pensar que pudo provocar algo así? Mi esposa comenzó a llorar. Yo también estoy rota. Sí, no sé cómo manejar esto. Pero no quiero perder a toda la familia. Pues yo ya la perdí, le respondí, con una frialdad que ni yo reconocía en mi voz. Y si tengo que elegir entre salvar a nuestra hija o proteger la imagen de los demás, no lo voy a dudar nunca. Esa conversación marcó un antes y un después en nuestro matrimonio. Aunque seguíamos juntos por los niños, yo sabía que había una grieta enorme que difícilmente iba a cerrarse. Lo peor fue cuando el abogado me llamó con noticias desalentadoras. Tu esposa no está cooperando. En las entrevistas que tuvo con los trabajadores sociales, minimizó la situación. Dijo que no estaba segura de lo que pasó, que quizás la niña malinterpretó las cosas. Me llevé las manos a la cabeza. Pero ella sabe la verdad. Se lo he repetido 1000 veces. No lo dudo, me dijo el abogado, pero en estos casos cada palabra cuenta. Si la madre no apoya la versión de la hija, el caso se complica muchísimo. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo estaba peleando contra mi hermano y contra la indiferencia de parte de mi familia, ahora también contra la tibieza de la persona que más debería estar protegiendo a nuestra niña. Intenté hablar de nuevo con mi esposa, suplicarle que apoyara a la niña, pero siempre encontraba una excusa. El miedo, la presión social, el que dirán. A veces me gritaba que yo no entendía lo difícil que era estar ahí en el barrio, soportando las miradas y los chismes. Y quizás tenía razón en eso. Pero aún así, nada justificaba que le diera la espalda a su propia hija. Mi hija, mientras tanto, se hundía cada vez más en la tristeza. Me decía que no quería salir de casa, que no soportaba las miradas ni los comentarios. Algunos vecinos la insultaban a escondidas, murmuraban que era una niña fácil. Y lo peor, mi hermano, con todo el cinismo del mundo, seguía caminando por la calle como si nada, saludando a todos, protegido por el silencio de mi madre y mis otros hermanos. Cada vez que hablaba con ella, yo trataba de darle fuerzas. Hija, escucha lo que te digo, tú no estás sola. Aunque todos se pongan en nuestra contra, yo estoy contigo. Y vamos a luchar hasta el final. Ella sollozaba y me decía, papá, solo quiero que esto se acabe. Yo también lo quería, pero no podía rendirme.
Entonces ocurrió algo que me dio un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Un día, recibí una llamada de aquella vecina que siempre había estado pendiente de mis hijos, la que me había advertido al inicio. Me dijo que estaba dispuesta a testificar, que había notado cambios en mi hija mucho antes de que saliera todo a la luz, y que sospechaba del comportamiento de mi hermano. No me voy a quedar callada, me dijo con firmeza. Esa niña merece justicia, aunque todos se pongan en contra. Esas palabras me hicieron llorar. En medio de tanta traición, aún había alguien con valentía. Con su apoyo y el del abogado, comenzamos a mover más papeles. Logramos que un investigador del Estado se interesara en el caso. Pero eso desató otra tormenta. Mi hermano se enteró y comenzó a victimizarse. Decía que yo lo estaba difamando desde México, que todo era una venganza porque él había cuidado a mis hijos mientras yo trabajaba. Y muchos familiares le creyeron. Las amenazas se intensificaron. Mensajes anónimos, llamadas en la madrugada. Algunos primos me escribían que si seguía ensuciando el apellido, me arrepentiría. Yo no respondía. Solo pensaba en mi hija. Pero el golpe más fuerte vino después, cuando descubrí que mi esposa había ido a hablar directamente con mi hermano. Me enteré porque mi hija me lo contó, llorando. Papá, mamá fue a verlo. Le dijo que no se preocupara, que ella no quería que lo metieran a la cárcel. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. ¿Qué? Pregunté, incrédulo. Sí, le prometió que iba a convencerme de callar, de decir que todo fue un malentendido. Ahí supe que había perdido a mi compañera de vida, que ya no podía confiar en ella. Llamé a mi esposa de inmediato, con la sangre hirviendo. ¿Es verdad que fuiste a ver a mi hermano? Hubo un silencio, y luego lo admitió. Sí, fui. Porque no quiero que la familia se destruya más de lo que ya está. La familia ya está destruida. Le grité. Y no por mí, sino por lo que él le hizo a nuestra hija. Ella se quedó callada, y esa fue la peor confirmación de todas. Ese día decidí que, aunque me quedara sin esposa, sin madre, sin hermanos, yo iba a seguir adelante con la denuncia. Porque lo único que me quedaba intacto era el amor por mi hija, y eso no estaba dispuesto a perderlo. El abogado me advirtió que el camino sería largo y doloroso, que habría audiencias, que quizás intentarían desacreditar a mi hija, que incluso podían usar en su contra el testimonio de su propia madre. Pero yo estaba preparado. No me importaba lo que dijeran de mí. No me importaba si me señalaban como el traidor de la familia. Lo único que quería era que ese monstruo pagara por lo que hizo. Lo que nunca imaginé fue que mi hermano, acorralado, iba a intentar algo que pondría en peligro la vida de mi hija. Y recuerda, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Cuando pensé que ya no quedaba nada peor por descubrir, la oscuridad se volvió más profunda. La denuncia estaba en curso, el abogado avanzaba con cada documento, y yo me aferraba a la esperanza de que la justicia tarde o temprano pondría a mi hermano tras las rejas. Pero lo que no imaginaba era hasta dónde sería capaz de llegar con tal de callarnos. Una noche recibí una llamada de mi hija, llorando desconsoladamente. «Papá, tengo miedo». «¿Qué pasó, hija?», le pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Hoy alguien dejó una nota en la puerta de la casa. Decía que si sigo hablando, algo malo me va a pasar». Sentí un puñal en el pecho. «¿La viste tú?». «Sí, estaba escrita a mano. Y mamá dice que no es nada, que seguro son chismes de los vecinos. Pero yo sé que fue él, sé que fue el tío». La rabia me consumía. Mi hija ya cargaba con suficiente dolor, y ahora tenía que vivir con miedo a que algo le pasara. El abogado me confirmó que era probable que mi hermano estuviera detrás de esas amenazas. «Es típico en estos casos», me dijo con tono grave. «Cuando el agresor ve que las cosas avanzan, busca intimidar a la víctima para que se retracte. Tienen que estar muy atentos». Pero yo estaba a más de 3,000 kilómetros, impotente, y esa impotencia era un veneno que me carcomía el alma. Lo que vino después me confirmó que no eran simples advertencias. Una tarde, mientras mi hija regresaba de la escuela, un coche se detuvo a su lado. Un hombre que llevaba gorra y lentes oscuros le gritó desde la ventanilla: «Deja de inventar cosas o vas a terminar mal». Ella corrió hasta la casa, temblando, y se encerró en su cuarto. Fue la vecina quien me llamó de inmediato para contarme,
indignada. Esto ya pasó de ser un problema familiar. Me dijo, aquí alguien quiere hacerle daño a tu hija, y estoy segura de que tu hermano tiene algo que ver. Esa noche no pude dormir. Pensaba una y otra vez en la posibilidad de que le hicieran algo a mi niña, de que un día saliera y no regresara. Lloré de impotencia, golpeando la almohada, odiando la distancia, odiando la deportación que me había arrancado del lugar donde más me necesitaban. Decidí hablar directamente con mi esposa para que, al menos, reforzara la seguridad en la casa. Pero su respuesta fue la misma de siempre: evasivas, negaciones, minimizar el peligro. Estás exagerando, me dijo con voz cansada. No podemos vivir con miedo por unos chismes. No son chismes. Le grité. Es mi hermano. Él está detrás de esto. Ella guardó silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier discusión. Al día siguiente, hablé con el abogado y con los trabajadores sociales. Gracias a la insistencia de la vecina, lograron conseguir que una patrulla pasara de vez en cuando por la zona. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Los días pasaban y el ambiente se volvía insoportable. Mi hija se negaba a salir, apenas comía, y cada vez estaba más deprimida. Hasta que una tarde me llamó con la voz entrecortada. Papá, hoy mamá me dijo que lo mejor es que yo diga que me equivoqué. Que diga que invente todo. Me quedé helado. ¿Cómo que te dijo eso? Sí, me dijo que si sigo hablando, la familia nunca nos lo va a perdonar, que voy a cargar con la culpa de separar a todos. El dolor que sentí en ese momento no se puede describir. No solo estaba luchando contra un monstruo, sino también contra la cobardía de la propia madre de mi hija. Esa misma noche llamé a mi esposa y le dije lo que nunca pensé que diría. Si sigues tratando de callar a nuestra hija, voy a tener que pelear también contra ti. Ella lloró, me insultó, me dijo que yo estaba obsesionado con destruir a mi hermano. Pero ya nada de lo que dijera podía hacerme cambiar. Mi hija no estaba sola. Aunque me quedara sin esposa, sin madre, sin hermanos, yo iba a estar con ella hasta el final. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Un día, mi hija iba camino a la tienda de la esquina cuando alguien intentó jalarla del brazo. Ella gritó tan fuerte que varios vecinos salieron, y el hombre escapó corriendo. Nunca le vieron la cara. La noticia corrió rápido, y el barrio se dividió aún más. Algunos decían que eran exageraciones, que seguramente la niña imaginaba cosas. Otros empezaron a mirar con más desconfianza a mi hermano. La vecina, valiente como siempre, llamó a la policía y denunció el intento de secuestro. Pero como nadie logró identificar al agresor, el caso quedó en el aire. Cuando mi hija me lo contó, llorando y temblando, sentí que la perdía. Papá, yo no aguanto más. Tengo miedo de salir, tengo miedo de todo. Yo trataba de darle palabras de aliento, pero la verdad es que yo también sentía terror. Era evidente que alguien estaba dispuesto a todo para que ella se callara. El abogado me dio la peor noticia. Esto es una señal clara de que tu hermano tiene miedo de que el caso avance. Pero también significa que está dispuesto a llegar muy lejos. Necesitamos protección urgente para tu hija. Y así lo pedimos. Después de muchas llamadas y presiones, logramos que los servicios sociales movieran a mi hija temporalmente a un albergue seguro. Fue una decisión durísima, porque ella se sentía arrancada de su casa, pero al menos ahí estaba protegida. Mi esposa, en cambio, se enfureció. ¿Cómo se atreven a sacarla de la casa sin mi consentimiento? ¿Por qué tú no la cuidabas? Le respondí. Porque estabas más preocupada por tu hermano que por tu hija. Esa discusión fue el final definitivo de nuestro matrimonio. A partir de ahí, ya no quedaba nada entre nosotros. Mientras tanto, mi hermano comenzó a mostrar otra cara, la del hombre desesperado por limpiar su nombre. Contrató abogados, empezó a hablar mal de mí en todos lados, diciendo que yo estaba manipulando a mi hija desde México para arruinarlo. La familia se dividió aún más. Mi madre lo defendía a capa y espada. Mis otros hermanos me insultaban por teléfono, diciéndome que yo era un traidor. Yo ya no esperaba nada de ellos. Lo único que me importaba era mi hija. Pero cada paso que dábamos hacia adelante parecía desatar una nueva amenaza. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que mi hermano no iba a detenerse fácilmente. Porque él, acorralado, estaba planeando algo aún más siniestro,
algo que pondría en riesgo no solo la vida de mi hija, sino también la mía. Y recuerda, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El miedo se había vuelto parte de nuestras vidas. Mi hija en un albergue, yo lejos, deportado, sin poder abrazarla para decirle que todo iba a estar bien. Mi hermano, como una sombra acechando, usando la familia y los rumores del barrio para protegerse. Y yo, aferrándome solo a la esperanza de que la verdad algún día saldría a la luz. Pero entonces ocurrió lo que jamás imaginé. Un intento directo contra mi vida. Yo había comenzado a trabajar en México como albañil, intentando sobrevivir mientras seguía pagando al abogado en Estados Unidos. Un día, al salir de la obra, un auto negro se detuvo a unos metros. Un hombre bajó la ventanilla y me gritó: «Deja de joder a tu hermano o te vamos a callar». Y enseguida sacó un arma y disparó al aire. El estruendo me paralizó. Sentí el silbido de la bala tan cerca que mi cuerpo entero se estremeció. Corrí como pude y me refugié en una tienda. El auto arrancó y desapareció. Sabía quién estaba detrás, aunque no tenía pruebas. No hacía falta. Era la misma estrategia que habían usado contra mi hija, sembrar terror. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba hasta dónde llegarían. ¿Sería capaz mi hermano de mandar a matarme? ¿A su propio hermano de sangre? La respuesta, por dolorosa que fuera, era clara. Sí, lo era. Llamé al abogado y le conté lo sucedido. Me aconsejó que levantara una denuncia en México, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Lo más importante, me dijo, era seguir adelante con el caso en Estados Unidos. Él está desesperado, me explicó. Y un hombre desesperado comete errores. Tenía razón. El error de mi hermano fue confiar en que la familia lo protegería para siempre. Pero la verdad, aunque la tapen con silencio, siempre encuentra una grieta por donde salir. El proceso judicial avanzó, y finalmente llegó el día en que mi hija tuvo que dar su testimonio frente a un juez. Fue uno de los momentos más duros de mi vida, porque yo no pude estar presente físicamente. Solo pude escuchar por teléfono, con lágrimas cayendo mientras mi niña, con apenas 15 años, contaba entre sollozos cómo su propio tío la había manipulado, cómo la había amenazado, cómo había destruido su inocencia. El juez la escuchó con atención. Los trabajadores sociales respaldaron su testimonio. La vecina también habló, relatando todo lo que había visto y sospechado desde el principio. Y luego vino el turno de mi hermano. Con una cara cínica, negó todo. Dijo que era una conspiración mía, que yo estaba manipulando a mi hija para vengarme de él por viejas rencillas familiares. Se presentó como la víctima, como el hermano bueno al que querían destruir. Algunos familiares lo apoyaron, incluso mi propia madre, que declaró que no creía que su hijo pudiera hacer algo así. Ese fue uno de los momentos más dolorosos, escuchar a mi propia madre proteger al abusador y dejar desamparada a su nieta. Pero lo que más me destrozó fue saber que mi esposa también testificó con tibieza, diciendo que no estaba segura de lo que había pasado. En ese instante comprendí que la había perdido para siempre. El juicio se alargó semanas. Hubo momentos en que pensé que todo se vendría abajo, que la voz de mi hija sería silenciada por el peso de las mentiras y de la complicidad familiar. Hasta que llegó la prueba que lo cambió todo. El abogado consiguió extraer mensajes de texto y audios de un viejo celular de mi hija. Eran conversaciones con mi hermano, donde le pedía que guardara silencio, donde la llamaba mi princesita, y donde incluso mencionaba que nadie tiene que enterarse porque tu papá me mataría. Cuando esos mensajes salieron a la luz, la máscara de mi hermano se rompió. Su rostro, antes altivo y seguro, se descompuso frente a todos. El juez no necesitó mucho más. El veredicto fue claro, culpable. Mi hermano fue condenado por abuso y corrupción de menores. Lo sentenciaron a varios años de prisión. El juez ordenó además medidas de protección para mi hija y atención psicológica inmediata. Cuando escuché la sentencia desde México, lloré como nunca. No eran lágrimas de victoria, sino de alivio y de dolor acumulado. Alivio porque mi hija finalmente tendría justicia. Dolor porque la herida que él dejó nunca iba a cerrarse del todo. Ese día hablé con mi hija por teléfono. Su voz sonaba diferente, más fuerte. «Papá, lo logramos». «No, hija», le respondí, con un nudo en la garganta.
Lo lograste tú. Tú fuiste valiente cuando todos quisieron callarte. Ella lloró, y entre lágrimas me dijo, gracias por no dejarme sola. Esas palabras valieron más que cualquier sentencia. El camino después del juicio no fue fácil. Mi hija necesitó terapia, apoyo constante, paciencia. Yo tuve que aprender a acompañarla a la distancia, a ser su fuerza aunque me sintiera débil. Nuestra relación se volvió más fuerte, pero también más frágil en algunos sentidos. Cualquier recuerdo podía detonar su dolor, y yo solo podía escuchar y consolarla. Mi relación con mi esposa terminó definitivamente. No hubo reconciliación posible después de su traición. Ella eligió el silencio y la comodidad antes que la verdad. Con mi madre y mis hermanos, la ruptura fue total. Hasta el día de hoy, no me hablan. Para ellos, sigo siendo el traidor que destruyó la familia. Pero yo ya no cargo con esa culpa, porque sé que lo que hice fue defender a mi hija, y eso siempre será lo correcto. Mi hija, con el tiempo, pudo continuar con su vida. Decidió quedarse con su bebé, a pesar de lo duro que sería. Me dijo que no quería que la vida de ese niño fuera también una sombra de dolor. Yo la apoyé en su decisión, aunque sabía que significaba más retos. Hoy, cada vez que la escucho reír de nuevo, siento que todo el sacrificio valió la pena. Que haber enfrentado a mi propio hermano, a mi madre, a mi esposa, a todo el mundo, no fue en vano. Sí, me quedé solo en muchos aspectos. Perdí relaciones que nunca pensé perder. Pero gané algo más importante: la confianza de mi hija y la certeza de que cumplí con mi deber como padre. Y aprendí una lección que nunca olvidaré. A veces la peor traición no viene de los enemigos, sino de quienes uno más ama. Pero también descubrí que el amor verdadero, el de un padre por su hija, puede ser más fuerte que cualquier oscuridad. Hoy sigo deportado, sigo lejos, pero ya no me siento derrotado. Porque sé que, a pesar de todo, mi hija y yo salimos de ese infierno de pie. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría 1000 veces más. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia completa. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Nunca olvides, la justicia empieza cuando alguien se atreve a romper el silencio.